Los videojuegos clásicos de las Tortugas Ninja son muy reconocidos en su mayoría por la calidad que atesoran, tanto en sus entregas en máquinas recreativas o arcades con el Tortugas Ninja de Arcade Game y el Turtles in Time, pasando a sus entregas caseras con la conversión del juego de maquinitas mencionado anteriormente en un más que digno port a la NES, y luego una edición original, y en mi opinión el mejor juego de las tortugas, el Project Manhattan, todos ellos hechos por la mítica Konami. Luego vendrían sus ediciones de 16 bits, primero con una interpretación bastante libre para la Sega Genesis. Y cómo olvidar el para muchos mejor juego de los quelonios, la adaptación del arcade Turtles in Time a los circuitos de la Super Nintendo. Sin embargo, existieron unas entregas de las tortugas que, a la hora de hablar de videojuegos de esta franquicia, muy pocos toman en cuenta. Y estas son las salidas en la portátil de Nintendo, la Game Boy, máquina que recibió 3 entregas: Fall of the Foot Clan, Back from the Seaward, y por último el considerado mejor de este trío, Tortugas Ninja Radical Rescue, con toques de jugabilidad estilo Metroid. Todo esto sirve de contexto para el fangame que veremos hoy, que busca homenajear a todos estos títulos. Su nombre, Tortugas Ninja Cowabunga. Vamos a conocerlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga es un fangame para PC que busca recrear la sensación de jugar un juego de las tortugas en la Game Boy. El mismo fue creado por el dibujante y desarrollador indie Oscar Celestini. La historia fue escrita por Simone Granata y la música estuvo a cargo de Gianluca Papalardo. La trama gira en torno al secuestro de Splinter por parte de Destructor y su clan del pie. Es nuestro deber ir a rescatarlo. La historia se irá narrando a través de imágenes estáticas. El diseño de los personajes está basado en la película live action salida en 1990, aunque se toma unas libertades con los jefes, apareciendo Krang, Opibo y Rocksteady. Como habrán podido ver, el aspecto gráfico tiene el mismo estilo de un juego salido en la Game Boy, con su paleta de colores monocromática. Sin embargo, esto no significa que no sean buenos. Todo está representado de una forma clara y en donde se distinguen las imágenes sin problemas. Para darle un aspecto más parecido a esa época, puedes aplicar un filtro CRT que simula a los televisores de tubo, pero a mí en lo particular no me gusta, ya que me parece que le resta nitidez. También puedes cambiar las tonalidades a color verdoso, que recuerda a la pantalla de la portátil de Nintendo. Incluso presenta una relación de aspecto 16:9 para que luzca bien en las pantallas actuales. Además, las animaciones y tamaño de los personajes es bastante bueno. La música busca parecerse lo más posible al sonido chiptune de la Game Boy clásica, sin que luzca demasiado antigua al mismo tiempo, y el resultado me parece bueno. El control y jugabilidad está bien, pero con detalles. Contamos con un botón de ataque y otro de salto. Si mantenemos pulsado arriba más ataque, lanzamos shurikens, y pulsando el mismo ataque durante un salto, lanzamos patadas. También tenemos un botón para cambiar a la tortuga que estemos usando. Esto lo explicaremos más adelante. Igualmente, si pulsamos 2 veces adelante, corremos. En cuanto a la jugabilidad, usamos a las 4 tortugas, pudiendo cambiar entre ellas en cualquier momento, cada una con su barra de vida. Sin embargo, si una de las tortugas muere, pues game over, y a empezar desde el principio. El juego consta de 5 etapas con su respectivo jefe final. Al pasar el nivel, nos espera una fase de bonus, que si la pasamos sin fallar, nos llenan por completo la salud de todas las tortugas. Ahora pasemos a los puntos a mejorar, empezando por el mayor problema de este fangame: los saltos y las cajas de colisión. En algunos momentos se hace muy fastidioso ir brincando de plataforma en plataforma, dadas las imprecisiones en las superficies, lo que produce que caigamos muchas veces, siendo un título con mucho plataformeo. Menos mal que dichas caídas no nos quitan vida. Y el otro aspecto son los hitbox o cajas de colisión.
sobre todo en los enfrentamientos con los jefes, haciendo de dichos encuentros algunas veces pan comido y otras veces resulta desesperante, al no saber con precisión si le estamos dando al jefe o él a nosotros. En fin, por lo demás, una agradable experiencia este fangame. En conclusión, un buen homenaje a la trilogía de títulos de las tortugas salidos en la portátil Game Boy, con un aspecto gráfico y sonoro agradable, que recuerda mucho a aquellos juegos que disfrutamos de chicos a pesar de no contar con color. Sin embargo, las imprecisiones en los saltos y las cajas de colisión de los jefes pueden echar para atrás a algunos. Aún así, pasarás un rato ameno con él. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Tortugas Ninja Cowabunga? ¿Te gusta ese estilo parecido a la Game Boy? ¿Te caíste mucho? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.